Generalmente, cuando pensamos en el momento en que nace un gran proyecto, la cultura popular, digamos, nos ha condicionado un montón. Uf, totalmente. Tenemos esta imagen en la cabeza. Exacto. Nos imaginamos una escena casi cinematográfica, ¿verdad? La clásica epifanía. Sí, alguien que se despierta a mitad de la noche sudando frío. Eso. Y anota una idea brillante, no sé, en una servilleta de un bar. Reúne un par de amistades en un garage y a partir de ahí, parece que todo es una línea recta hacia el éxito. Las portadas de revistas, los millones. Claro, es una narrativa hermosa, o sea, casi mitológica. Y a ver, es una narrativa sumamente peligrosa. ¿Tú crees? Completamente. Porque nos encanta la figura del genio solitario que ve el futuro antes que el resto. Pero la realidad en las trincheras de la creación es otra. Me imagino. O, no sé, planteando una tesis académica. Quienes han estado ahí saben que es infinitamente más desordenado. Sí, no es magia. Para nada. El comienzo real no se parece a un relámpago de inspiración, sino más bien a caminar por un campo minado con los ojos vendados. Ok, vamos a desempacar esto, porque justo de eso se trata nuestra inmersión profunda de hoy. Me parece perfecto. Vamos a analizar un documento que toma toda esa mitología del creador visionario y literalmente la hace pedazos. La destruye por completo. Sí, pero por una muy buena razón. Tenemos sobre la mesa los lineamientos de lo que se conoce en el texto como el Pact 1-C2. Suena súper técnico, pero es fascinante. Lo es. Esto forma parte de la fase fundacional, o sea, la T1, y la categoría de potencial del problema, que es la C2. Todo esto dentro del ecosistema de lo que llaman el modelo colibrí. Exactamente. Y la misión de este análisis detallado, para quienes nos escuchan, es descubrir algo que desafía la lógica tradicional. Ajá, el porqué real de los fracasos. Exacto. ¿Por qué la inmensa mayoría de los proyectos fracasan? No por malas ejecuciones de ingeniería, ni por falta de presupuesto o marketing deficiente. Es lo que siempre le echamos la culpa. Claro, sino porque están construidos desde el día 1 sobre problemas que simplemente no existen. Y mira, este es un punto de partida fundamental para quienes nos escuchan hoy. Totalmente. Porque aunque este documento está, digamos, diseñado como un manual de rigor extremo para emprendedores que buscan levantar capital. Sí, en un ecosistema muy específico. Exacto, pero la psicología y la arquitectura de decisiones detrás de este modelo aplican para cualquier persona. Para cualquiera que tenga una idea. Sí, cualquier persona en la audiencia que tenga una gran idea en el trabajo, en la universidad y quiera sacarla al mundo. Claro. Todos en algún momento nos enfrentamos a esta necesidad de saber cómo evitar el catastrófico error de enamorarnos de nuestra propia ilusión. Uf, qué gran frase, enamorarnos de nuestra propia ilusión. Y mira, el texto arranca definiendo lo que llama la incertidumbre dominante de esta fase temprana. Ajá. Y me llamó muchísimo la atención porque cuando alguien tiene una idea nueva, la mente viaja inmediatamente al futuro, ¿no? Automáticamente. Ya estás pensando en el logo. Exacto. Se piensa en métricas, en el diseño, en cómo escalar las ventas, conseguir seguidores. Pero este manual impone un freno de mano absoluto. Un freno de mano que te lanza contra el parabrisas. Sí, literal. Dictamina que en esta etapa nada, pero nada, de lo operativo o financiero importa. Y la razón de ese freno es que en este tramo, en la fase T1, la incertidumbre no es de ejecución, es una incertidumbre identitaria. ¿Cómo es eso de identitaria? O sea, la gran pregunta que el creador tiene que responder es, ¿el problema que creo estar resolviendo tiene alguna relevancia en la vida real? Ah, ok. Si a alguien le importa. Exacto. ¿Genera suficiente dolor o molestia como para que alguien cambie su comportamiento habitual? Claro que le incomode lo suficiente. Sí, y el documento introduce aquí un concepto crítico que denomina el riesgo de irrelevancia. El riesgo de irrelevancia, ok. Que básicamente es el peligro de consumir meses o, incluso años de energía vital, dinero, reputación, desarrollando una solución para una situación que no es urgente. O que pasa una vez cada 1000 años. Exacto, o que en el fondo no le cuesta nada a nadie. Y para ilustrar ese riesgo, el manual hace una distinción muy aguda, o sea, casi dolorosa, entre un problema interesante y un problema real. Esa es la trampa principal. Sí, porque la trampa psicológica del problema interesante
es que suena increíblemente lógico. Satisface el intelecto. Totalmente. Es el tipo de problema que, digamos, alguien explica en una cena y quienes escuchan asienten con la cabeza y dicen, oye, qué gran observación. Sí, suena súper inteligente. Y el ejemplo textual que nos da el documento es este. Las personas necesitan mejores herramientas de productividad. Claro. Es una afirmación que nadie, absolutamente nadie discutiría. Nadie la discutiría, estoy segura. Pero construir una empresa sobre esa frase es un suicidio estadístico. ¿Por qué suicidio? Porque el problema de decir las personas necesitan mejores herramientas es que está formulado desde la perspectiva de alguien que ya tiene una aplicación en mente. Ah, claro. Que ya te quiere vender la app. Exacto. Quiere venderla. No nace de la calle. Un problema real, según el modelo Colibrí, tiene que ser delimitado, verificable y, sobre todo, tiene que ocurrir independientemente de si tu solución existe o no. O sea, el dolor tiene que estar ahí ahora mismo. Sí. El contraste que exige el documento es pasar de esa frase vaga a algo como freelancers pierden entre 1 y 2 horas diarias organizando tareas dispersas en múltiples plataformas. ¡Wow! Eso es súper específico. Mucho más. La primera frase es un deseo, ¿sabes? La segunda tiene un costo de oportunidad cuantificable. Esa pérdida de 2 horas diarias sangra. Sangra, me gusta esa palabra para esto. Es como gastar una fortuna contratando a un equipo de arquitectos de clase mundial para construir un puente. Ajá, me encanta esta analogía. Se diseña una obra de ingeniería perfecta, con tensores de última generación, resistencia sísmica, una iluminación espectacular de noche. Todo es impecable en los planos. Todo impecable. Pero al inaugurarlo, el equipo corta la cinta y se da cuenta de que construyeron esa maravilla sobre un río que se secó hace 10 años. ¡Qué desastre! Sí, el puente es increíble, la ingeniería es fabulosa, pero es absolutamente irrelevante. Inútil. Y siguiendo con esa analogía, el modelo Colibrí asume por defecto que todo creador que llega con una idea nueva trae bajo el brazo planos hiperdetallados para construir puentes sobre ríos imaginarios. Ríos imaginarios, uff. Sí, y reconocer este sesgo de irrelevancia en la teoría es muy fácil. Cualquiera de quienes nos escuchan puede pensar que la solución es simplemente salir a validar. Salir a preguntar si el río tiene agua. Exacto. Pero el cerebro humano es, digamos, un maestro del autoengaño. Totalmente. La verdadera aportación de este sistema metodológico es cómo obliga a las personas a ponerse las botas de hule, bajar al lodo y comprobar si su río tiene agua de verdad. Mucho antes de comprar un solo ladrillo. Exactamente, mucho antes. Y eso nos lleva a la mecánica del sistema, porque el texto no se queda en filosofía barata. Para nada. Si yo tengo una idea y soy, como dices, propenso a autoengañarme, ¿cómo me saca este manual de mi propia cabeza? Pues lo hace a través de tácticas que son casi militares. Sí, leí eso. Exige ejecutar 3 microacciones muy precisas. Y cada una con un reloj en contra. Un plazo estricto de 72 horas. 72 horas, es poquísimo. La velocidad parece estar diseñada para evitar la parálisis por análisis, ¿no? Totalmente. Esa restricción de 72 horas es una herramienta psicológica. Impide que quien tiene el proyecto se esconda, digamos, detrás de la planificación perpetua. Claro, haciendo diapositivas eternamente. Exacto. Te obliga al choque inmediato con la evidencia temprana. Y el documento detalla que estas 3 microacciones no son caprichosas, Están estructuradas para activar competencias globales específicas. Sí, vi que mencionan los estándares de Entrecom Plus. Que es el marco europeo de competencias emprendedoras. Ajá. Y también las directrices del Foro Económico Mundial, el WEF. Ah, ok. O sea, tiene un respaldo pesado. Muy pesado. El objetivo no es solo crear una empresa o un proyectito, sino forjar habilidades fundamentales, como el pensamiento analítico puro, la resiliencia cognitiva y, sobre todo, la empatía táctica. A ver, revisemos la primera de estas microacciones, porque me pareció brutal. El manual exige redactar 3 versiones distintas del problema que tú crees haber descubierto. Ajá, 3 versiones diferentes. Sí, y hay que mapear quién lo sufre, en qué momento exacto ocurre y qué consecuencia medible genera. Hasta ahí suena como un ejercicio bastante estándar, ¿verdad? Sí, hasta ahí sí. Pero luego viene la regla obligatoria.
quien realiza el ejercicio tiene que descartar de manera explícita y argumentada al menos una de esas versiones. Tienen que asesinar una de sus propias ideas. Literalmente. Me parece dolorosísimo. Y ese es el primer punto de fricción intencional. El dolor humano de renunciar a lo propio. Claro, porque uno se enamora de sus ideas. Psicológicamente, tendemos a acumular ideas. Si el sistema no forzara este descarte, las personas simplemente fusionarían las tres versiones en un problema gigante. Un monstruo inabarcable y súper vago. Exacto. Al imponer la regla de que una opción debe morir, se activa este pensamiento analítico crítico del que hablábamos. Te obliga a ser frío. Te obliga a mirar fríamente tus opciones y admitir que una de ellas sonaba muy inteligente en tu cabeza, pero pues carece de sustancia en la realidad. Y una vez que logras soltar esa idea en el papel, el siguiente paso es mucho más intimidante. La microacción 2. Sí, la microacción número 2 exige salir de la cueva teórica y realizar 3 entrevistas con personas reales. Personas que presuntamente sufren este dolor, ojo. Presuntamente, exacto. Pero el manual impone una restricción severa, y es que está tajantemente prohibido mencionar o vender la solución. Prohibidísimo. O sea, si alguien tiene una idea para una aplicación, no puede siquiera pronunciar la palabra aplicación durante toda la charla. Y mira, esta restricción ataca de frente un fenómeno social súper conocido. ¿Cuál? Si alguien se acerca a un conocido, o incluso a un extraño, y le dice, oye, tengo esta idea maravillosa para resolver este problema. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Te van a decir que sí. La inmensa mayoría de los seres humanos mentirá. Dirán que es fantástica simplemente por cortesía social. Para no herir tus sentimientos. O para evitar una conversación súper incómoda. Entonces, el sistema Colibrí prohíbe el pitch para forzar la empatía real. Ok. La persona que entrevista solo puede indagar en el pasado y en el presente. Tiene que preguntar, cuéntame la última vez que te enfrentaste a esta situación. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto te costó resolverlo? Y si la persona dice, no hice nada. Exacto. Si la respuesta revela que la persona simplemente ignoró la situación porque, no le importaba lo suficiente, descubres la verdad. No hay un problema real. No hay río. Y luego llegamos a la microacción 3, que es donde verdaderamente se procesa este choque con la realidad, ¿no? Aquí es donde todo toma forma. Se toman los datos de las entrevistas y se evalúan mediante una matriz de 4 dimensiones. Urgencia, recurrencia, intensidad del dolor y alternativas actuales. Las alternativas que la gente ya está usando. Y se puntúa todo súper rigurosamente. Y aquí ocurre el momento de la verdad del PACT 1-C2. La decisión estructural. Sí. El documento exige tomar una decisión estructural ineludible. O sea, no te puedes escapar. Y hay solo 3 caminos. Mantener la definición del problema, reformularlo drásticamente basado en los datos o descartarlo por completo. Y, la obligación de ejecutar esa decisión es la columna vertebral de esta fase fundacional. ¿Es que no te dejan dudar? No. En muchos entornos tradicionales, frente a datos mixtos, la respuesta por defecto siempre es necesitamos más investigación o vamos a hacer otra encuesta. Patear la pelota para adelante. Exacto. Este modelo no permite ese limbo. O los datos demuestran que el problema sangra y por lo tanto se mantiene, o evidencian que el enfoque estaba levemente desviado y requiere un ajuste. O el peor de los casos. O, en el escenario más drástico, pero también el más común, revelan que la urgencia era una fantasía pura y la idea debe ser desechada antes de gastar un solo centavo más. Y aquí quiero detenerme un momento, porque leyendo estas reglas me surge un escepticismo natural. A ver, dime. ¿No va toda esta arquitectura metodológica en contra del instinto básico humano? ¿En qué sentido? O sea, quien inicia un proyecto, por definición, necesita combustible emocional. Claro, motivación. Sale al mundo con ilusión, buscando validación, buscando ese momento donde alguien le confirme que su visión va a cambiar las reglas del juego. Ajá. Sin embargo, este sistema parece meticulosamente diseñado para buscar que contradigan al creador. Lo empuja constantemente hacia el rechazo. ¿No resulta esto profundamente desmotivador? Esa es una observación clave. Especialmente para alguien que recién está dando sus primeros pasos, ¿no? Sí. Pero, lo fascinante aquí
es que este modelo busca exactamente esa incomodidad. Busca desmotivarte. Más bien, el ecosistema asume que el optimismo ciego es la principal causa de mortalidad en las etapas tempranas. Ok. Este manual penaliza activamente lo que denomina la narrativa limpia. Si alguien presenta un reporte donde afirma que entrevistó a 10 personas, que a todas les pareció un problema gravísimo y que los datos encajan a la perfección con la hipótesis original. Suena demasiado bueno para ser verdad. Exacto. El sistema enciende alarmas rojas de inmediato. Asume que el creador está operando en la superficialidad, haciendo preguntas sesgadas o, peor aún, que está fabricando las respuestas. ¡Wow! Lo que el modelo valora y exige es la fricción. Darse cuenta de que la hipótesis inicial estaba equivocada, no se ve como un fracaso. ¿Cómo se ve entonces? Se ve como la única garantía real de que por fin se ha hecho contacto con el mundo exterior. Ese cambio de paradigma es brutal. O sea, entender que la fricción no es el obstáculo, sino que la fricción es el verdadero premio. Exacto, altera completamente la forma de trabajar. Pero claro, si el objetivo es encontrar esa fricción, ese tropiezo, ¿cómo se logra que no se quede solo en una anécdota deprimente sobre cómo nadie quiso apoyar la idea? Claro, que no te vayas a llorar a tu casa. Sí, ¿cómo se documenta ese rechazo para que pase a ser, digamos, el activo más valioso del proyecto? Pues mira, para resolver ese desafío de la documentación, el documento introduce una estructura de diseño de evidencia implacable. Ajá. Y lo hace utilizando un elemento pedagógico muy particular. Un avatar integrado en el sistema que se llama Valeria Montalvo. Valeria Montalvo. Sí, ella funciona como una especie de conciencia metodológica. La llaman la observadora del territorio. ¡Qué buen título! Y ella guía el proceso a través de 7 cápsulas o guiones. Las advertencias de Valeria, además, son tajantes. Vi su frase central. Es durísima. A ver, dila. Dice: si no hay fricción explícita, decisión clara y aprendizaje que cambia el rumbo, es narrativa, no evidencia. Es narrativa, no evidencia. Esa distinción es letal para el ego. Totalmente letal. Valeria advierte claramente que la perfección es un síntoma de negligencia. Sí, el manual detalla cómo se califica la evidencia recolectada, ¿verdad? Sí, y es súper estricto. Para alcanzar un nivel A, que es, digamos, la evidencia más sólida, el creador tiene que documentar su propia incomodidad. ¡Qué locura! Tiene que registrar textualmente a los usuarios que dijeron que el problema no les importaba en absoluto. Sus propios rechazos. Ajá, o las respuestas que de plano dinamitaron su hipótesis principal. Si alguien completa el ejercicio de las 3 microacciones y el rumbo de su proyecto no sufre ninguna alteración, reprueba. La evaluación dictamina que el ejercicio falló por completo. Y el contraste, leía, está en el nivel C de evidencia, ¿no? Exacto, la calificación reprobatoria. Que se asigna cuando se entrega una historia sin fisuras, un cuento de hadas donde el mercado supuestamente espera la idea con los brazos abiertos, pero no hay soporte empírico. Porque alcanzar el nivel A requiere valentía. Mucha. Requiere documentar la atención. ¿Qué contradijo la teoría inicial? ¿Qué sesgo cognitivo se descubrió? O la resistencia interna del equipo, ¿no? Sí, incluso detallar la resistencia interna que experimentó el equipo al tener que abandonar su idea favorita. Transmutar esa experiencia dolorosa en una señal verificable y objetiva es el verdadero trabajo de esta etapa. Y el sistema sabe perfectamente que el ser humano intentará hacer trampa para no sentir ese dolor. Obviamente es la naturaleza humana. Por eso, para asegurar que no haya autoengaño, el modelo Colibrí introduce una herramienta que de verdad parece sacada de la ciencia ficción. El documento la llama la gema. ¿La gema? Sí, una inteligencia artificial, un asistente. Pero su rol me pareció completamente inusual. Es que rompe el molde de lo que usamos hoy. Claro, hoy en día todos usamos herramientas de IA para que nos faciliten la vida, para que nos resuman textos o nos den las respuestas correctas. Para trabajar menos. Exacto. Pero la gema hace exactamente lo opuesto. No está ahí para redactarte el problema, ni para aliviarte la carga. Para nada. Su diseño tiene un propósito singular, que es básicamente incomodar a quien la usa. Es que la gema funciona como un antagonista cognitivo. Las directrices son súper claras. Esta inteligencia artificial no existe para confirmar sesgos, sino para exponerlos.
Te pone contra la pared. Sí. Si alguien acude a la gema diciendo, no sé, mi problema es que la gente no tiene tiempo para cocinar. La inteligencia no le ayuda a redactar eso de forma más elegante para un pitch. ¿Qué le dice? Le responde con pura fricción. Le dice, a ver, ¿qué evidencia empírica tienes de que la falta de tiempo es la causa real y no la falta de energía o habilidad? Uf, qué golpe. O le pregunta cómo sabes que realmente desean cocinar en primer lugar. Te destruye la premisa. Obliga a profundizar. Evita que alguien avance cobijado en la duda o que apruebe sus propias ideas sin el rigor necesario. Aquí es donde todo este entramado se vuelve, para mí, realmente interesante. Leyendo sobre la exigencia de fricción de Valeria y este antagonismo de la gema, pensé inmediatamente en el método científico. A ver, explícame eso. Es que si un equipo de investigación publica un estudio complejo y afirman que el experimento salió perfecto, 100% de las veces. Desde el primer intento. Desde el primer intento, sin registrar una sola anomalía o variable fuera de control, la comunidad científica no les otorga el premio Nobel. Claro que no. La comunidad científica inicia una investigación por fraude. Porque es imposible. Exacto. Asumen que los datos fueron manipulados. En la ciencia, y aparentemente en la creación de proyectos bajo este modelo, la perfección estadística es imposible y por lo tanto profundamente sospechosa. Es que la analogía científica que haces es absolutamente precisa. En la investigación pura es el dato anómalo, el resultado inesperado, el que empuja la frontera del conocimiento. Sí. Y en la etapa fundacional de cualquier iniciativa, ese usuario que se encoge de hombros en la entrevista y te dice, pues la verdad, eso a mí no me quita el sueño, ese es tu dato anómalo. Tu tesoro. Es la pieza de información más valiosa porque, está salvando al equipo de construir un puente monumental sobre un terreno completamente yermo. Ahora, esto nos plantea un escenario de evaluación muy, pero muy complejo. Sí. Supongamos que alguien logra, digamos, superar sus propios sesgos. Realiza este ejercicio de honestidad brutal, interactúa con la gema sin tirar la computadora por la ventana, Sí. recopila esta evidencia imperfecta y documenta todo el dolor de reformular su idea. La gran pregunta es, ¿quién evalúa todo este proceso? El docente. ¿Y para qué le sirve a un equipo, a largo plazo, haber creado un expediente súper detallado de sus propios tropiezos y rectificaciones? Pues esa es la pieza final del rompecabezas, que el documento aborda en su última sección. La perspectiva del ecosistema y el rol de quienes evalúan. Ajá. El comportamiento del docente o el guía metodológico dentro del modelo Colibrí está sujeto a reglas súper estrictas. Sí, lo noté. Tienen una directriz fundamental que rompe con la educación tradicional por completo. Tienen prohibido evaluar si una idea es buena, creativa o potencialmente lucrativa. ¿Tienen prohibido evaluar si la idea es buena? Sí, eso es irrelevante en la fase T1. Lo que el docente evalúa de forma exclusiva es el criterio. El criterio. Y de hecho, el nivel de severidad con los profesores en el manual es notable. Les advierte, casi con luces de neón, que el mayor error pedagógico que pueden cometer es resolverle el problema al estudiante. Exactamente. Si alguien llega confundido por los datos mixtos de sus entrevistas y el docente dice, mira, yo creo que tu segmento de mercado debería ser este otro. El profesor acaba de arruinar el propósito entero de la metodología. Le roba el aprendizaje a la persona. Le roba el aprendizaje y la responsabilidad. El principio rector del modelo dicta, y cito, el docente no reduce la incertidumbre, el estudiante debe hacerlo. Claro. La labor del evaluador es observar la mecánica de pensamiento, cómo reacciona el equipo ante la contradicción. Si se enojan o si se adaptan. Exacto. Cuando los datos dicen que la idea original no funciona, se aferran a ella rígidamente justificando que, el público no entendió. El clásico, el usuario es tonto. O evaden tomar una postura. Si el proceso culmina sin una decisión argumentada basada en la matriz de mantener, cambiar o descartar el problema, no hay aprobación posible. Se evalúa la madurez del análisis, no la brillantez de la idea. Y documentar esta madurez tiene un impacto tangible porque leía que todo este esfuerzo alimenta el índice Colibrí. Ajá, el famoso índice. Por lo que explica el texto, este índice funciona como un perfil de reputación dentro del ecosistema, ¿verdad? Exacto.
Y la evidencia imperfecta que se recopiló impacta 3 dimensiones fundamentales de este índice: ejecución, aprendizaje y consistencia. Así es. Ejecución, porque demuestra que la persona no se quedó teorizando en un escritorio, sino que completó los ciclos de 72 horas. Que salió a la calle. Sí. Aprendizaje, porque existe un rastro auditable de cómo la mente del creador se adaptó ante la nueva información. Súper importante. Y consistencia, porque las decisiones finales guardan una relación lógica con los datos de las entrevistas, demostrando que las acciones no son dictadas por el capricho del creador. Y mira, este índice colibrí es en última instancia el historial clínico que observan los actores del ecosistema. Especialmente los inversionistas, ¿no? Sí, los inversionistas de capital en etapas tempranas. Y aquí es donde el documento articula un cambio de paradigma extraordinario respecto a lo que realmente busca el capital inteligente hoy en día. Y aquí, justo al llegar a este punto en la lectura, sentí la necesidad de cuestionar la premisa. ¿Por qué? O sea, ¿de verdad los inversionistas tienen tanta paciencia y aprecio por este proceso casi filosófico de descubrimiento? Entiendo tu punto. Es que el mito popular, fuertemente alimentado por la cultura de Silicon Valley, las películas, los medios, nos sugiere que el inversionista es un depredador. El tiburón, claro. Exacto, que solo quiere ver proyecciones astronómicas, quieren el modelo de negocio, la curva de tracción explotando hacia arriba, la promesa de dominar el mundo. Sí, los números. Realmente a un fondo de inversión le importa si un equipo de novatos documentó correctamente su fricción emocional al descartar una idea preliminar. A ver, es una duda totalmente justificada, y el manual aborda esa aparente contradicción con muchísima claridad. ¿Y qué dice? El ecosistema sabe perfectamente que en esta fase temprana, cualquier hoja de cálculo que proyecte ingresos a 5 años es, en el mejor de los casos, una adivinanza optimista. Y en el peor. Y en el peor, una obra de ficción completa. En la fase T1, el capital no está comprando una empresa consolidada, y mucho menos está comprando una solución inmutable. Entonces, ¿qué compran? Lo que un inversionista sofisticado compra en esta etapa es esencialmente un seguro contra el delirio. ¿Un seguro contra el delirio? Compra la capacidad demostrada de un equipo para no autoengañarse. La capacidad de no autoengañarse. Es una métrica fascinante para evaluar talento. Porque el riesgo real para quien invierte dinero no es que el primer producto falle. Eso es lo esperado, la verdad. Claro, iteran. El riesgo catastrófico es financiar a un equipo ciego. El texto cita textualmente cuál es la señal de máximo valor que el ecosistema extrae de todo este rigor. ¿Cuál es la señal? La señal es, este emprendedor no se enamora ciegamente de su idea. Es capaz de cuestionarla, contrastarla y decidir con criterio. Claro. Cuando un fondo revisa el índice Colibrí y ve que un equipo documentó cómo el mercado destrozó su hipótesis original... Y no ocultaron eso. Exacto. Y cómo reaccionaron ajustando el problema sin perder el rumbo, no perciben debilidad. Al contrario. Perciben un grado altísimo de madurez profesional. Ven a un grupo de personas a las que se les puede confiar capital, sabiendo que cuando las condiciones macroeconómicas cambien o cuando la competencia apriete, este equipo no se hundirá abrazado al timón por puro orgullo. Exactamente. Sabrán soltar el timón a tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto para cualquier persona que esté intentando crear algo nuevo? Es una gran pregunta. Si unimos todos los hilos de esta inmersión profunda, la conclusión principal es que este marco metodológico desmantela por completo la idea de que la pasión es suficiente. Totalmente. La pasión no basta. Nos enseña que el activo más importante en el kilómetro cero de un proyecto no es la motivación desbordante, ni el carisma en una presentación, ni la fe ciega en ti mismo. Para nada. El activo más crítico para la supervivencia es el rigor. El rigor absoluto. Es la capacidad quirúrgica de separar el deseo interno de la realidad externa. Esa es la síntesis perfecta del documento. Hay un mantra final, de hecho, pronunciado por Valeria Montalvo, el avatar del sistema, que encapsula toda esta filosofía operativa. ¿Qué dice Valeria al final? Ella dice, no todo problema merece ser resuelto. Primero aprende a distinguir cuáles son reales. ¡Wow! Es un recordatorio de humildad intelectual tremendo. Muy fuerte. La premisa es clara. Antes de embarcarse en la cruzada de diseñar soluciones súper complejas, la primera obligación moral y estratégica de quien crea es verificar que realmente está comprendiendo y atacando un dolor que el mundo necesita curar.
Todo este proceso termina siendo un ejercicio de honestidad brutal que trasciende por mucho el ámbito de los negocios o de la creación de empresas. Definitivamente. Y para cerrar este análisis detallado, quiero proponer a quienes nos escuchan una reflexión que me surge de repensar todas estas dinámicas. A ver, cuéntanos. Vivimos inmersos en una cultura obsesionada con aplaudir a quienes tienen grandes ideas. Ajá. ¿El culto a la innovación? Exacto. Hay ceremonias de premios a la innovación, documentales enteros que mitifican el momento del eureka y una presión constante por celebrar los arranques ruidosos y los conceptos deslumbrantes. Sí, somos adictos a la epifanía. Todo el sistema de recompensas sociales está inclinado hacia el que afirma tener la respuesta. Pero después de analizar el rigor y la psicología de este documento, queda flotando una duda muy profunda. Te escucho. ¿Cuántos fracasos catastróficos, tanto a nivel corporativo como, no sé, en políticas públicas o en decisiones vitales, nos ahorraríamos si como sociedad empezáramos a aplaudir y premiar públicamente la inmensa valentía de desechar una mala idea a tiempo? Es un planteamiento que desafía por completo la norma. Institucionalizar el reconocimiento al descarte inteligente cambiaría las reglas de cómo innovamos como sociedad. Porque al final del día, tal vez la verdadera genialidad no reside en tener la capacidad técnica para diseñar un puente visualmente insuperable. Claro que no. La verdadera genialidad, la que protege el talento, el tiempo y los recursos, radica en tener el coraje suficiente para caminar hasta el borde del abismo, mirar hacia abajo, admitir en voz alta que el río lleva años seco y tener la fortaleza mental para guardar los planos y marcharse antes de poner la primera piedra. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.